Oración del corazón. Lunes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Celebramos hoy a San Eusebio, Papa. En Sicilia, la muerte de San Eusebio, Papa, valeroso testigo de Cristo, que fue deportado por Magencio a esa isla, donde dejó la patria terrena para merecer la patria celestial. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús uno y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo: todo esto lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó: si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era rico. Señor, me acerco a ti, como ese joven que se creía muy bueno. Quiero confirmar qué he de hacer para ganar la vida eterna. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Dame la gracia de saber escucharte y tener el valor de ser desprendido de los bienes materiales, pero sobre todo de mí mismo, para poder entregarme a tu amor y vivir la caridad. Jesús, no permitas nunca que me convierta en otro triste joven rico. Comenta el Papa Francisco una homilía en Santa Marta. El joven se queda triste cuando Jesús le pide que venda sus riquezas. De golpe, la alegría y la esperanza de ese joven rico desaparecen porque no quiere renunciar a su riqueza. El apego a las riquezas está en el inicio de todo tipo de corrupción. Por todas partes, corrupción personal, corrupción en los negocios, también en la pequeña corrupción comercial, de esa que quita 50 gramos al peso exacto, corrupción política, corrupción de la educación. ¿Y por qué? Porque los que viven apegados a los propios poderes, a las propias riquezas, se creen en el paraíso. Están cerrados, no tienen horizonte, no tienen esperanza. Al final tendrán que dejar todo. Hay un misterio en la posesión de las riquezas. Las riquezas tienen la capacidad de seducir, de llevarnos a una seducción y hacernos creer que estamos en un paraíso terrestre. Sin embargo, ese paraíso terrestre es un lugar sin horizonte. Vivir sin horizonte es una vida estéril. Vivir sin esperanza es una vida triste. El apego a las riquezas nos entristece y nos hace estériles. Utilizo el término apego y no administrar bien las riquezas, porque las riquezas son para el bien común, para todos. Y si el Señor se lo da a una persona, es para que esa persona la haga para el bien de todos, no para sí mismo, no para que lo cierre en su corazón, que después con esto se hace corrupto y triste. Hasta aquí el Papa Francisco. ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Huir de ella o aprovecharla? El joven del Evangelio sentía una inquietud en el fondo de su alma. Había decidido romper con el pecado. Seguramente tendría amigos refugiados en el egoísmo, los placeres, la violencia, la indiferencia, el sufrimiento de los demás. Pero él no era así. Quería llegar a la vida eterna y por eso se acercó a Jesús para preguntarle qué debía hacer. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Y cuál ha sido tu respuesta? ¿Ha sido una respuesta de amor? Porque este joven, aunque estaba tan bien dispuesto, no supo estar a la altura y se fue triste. ¡Qué contradicción! Poseía muchos bienes y en lugar de estar alegre, se marchó con un rostro marcado por la tristeza y el desengaño. En el fondo no estaba dispuesto a decir que sí a Jesús y optó por seguirse a sí mismo. Mira, seguir a Jesús exige esfuerzo. Desprenderse de lo que uno más ama.
significa sacrificio, pero también alegría y realización humana. No hay que tener miedo a lo que nos exija la vivencia auténtica de nuestra fe, porque no estamos solos. ¿Acaso Cristo nos va a abandonar? ¿No nos acompaña con sus sacramentos? ¿No nos va a consolar cada vez que le hablemos en la oración? Seguir a Cristo es el camino para aprovechar bien la vida. Procura estar hoy presente. Eso significa los 5 sentidos, con las personas que te rodean. Renuncia a tener tu smartphone contigo todo el día. Y cuando vayas a hacer la oración, siempre déjalo donde no me te interrumpa. Señor, realmente quiero saber qué más puedo hacer. Tú me conoces. Sabes que soy débil y que rehuyo o me excuso con facilidad del sacrificio de la renuncia. Por eso te suplico, dame tu gracia para corresponderte. Ayúdame a amarte sobre todas las cosas. Sé que estoy apegando a tantas cosas que fácilmente te olvidas. Ayúdame a descubrir que de nada sirve tener o hacer muchas cosas si no estás tú, si eso no es tu voluntad. Te doy la bendición. Dios Todopoderoso os bendiga con toda clase de bienes celestiales, para que seáis santos y responsables en su presencia. Derrame sobre vosotros las riquezas de su gracia, os instruya con la palabra de la verdad y con el evangelio de la salvación, y os enriquezca con la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros